Bien, eh, les voy a leer primero habíamos comenzado con un ratito, se me desconectó acá la luz y no veo nada. Había tomado yo un pasaje de la Escritura donde aparece la liturgia celestial o también denominada la adoración celestial, ¿eh? Y vimos varios detalles, pero en esta oportunidad quiero ver un poco más específico los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono del Señor en ese mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 4, donde estábamos viendo la adoración que le brindan los seres celestiales al Señor. Un poquito. Y ver la parte práctica, sacar provecho también para nuestra vida. Primero ver al Señor Jesucristo como nuestro modelo y en segundo lugar, eh, hacer una aplicación hacia nuestra vida espiritual, la vida como fieles, como creyentes, como católicos que somos, ¿ya? Así que voy a entrar en detalle con los cuatro seres vivientes y a continuación vamos a ir a ver el tema, si alcanzamos, las vestiduras sacerdotales o la vestidura sacerdotal, especialmente el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque también las vestiduras dicen mucho de la liturgia y también del carácter de tanto de nuestro Señor como de cada fiel. ¿Ya? Ese es más o menos el objetivo de esta clase. Así que voy a compartir con ustedes la presentación y vamos a ir a lo que les decía, entrar un poco más en detalle de los cuatro seres vivientes que los mencioné, pero como es tan preciosa la enseñanza, es mejor picar un poquito más, ¿ya? Así que eso es lo que voy a hacer para provecho de todos nosotros. Cualquier problema de audio o que se quede pegado o que no me escuchen, me avisan en el acto nomás, por favor, ¿ya? Eh, por lo menos tengo buena conexión yo y, y no me han presentado problemas los audífonos con el micrófono, ya. Eso para partir. Bueno, dicho esto, sí les pido que me desconecten A ver, voy a desconectar yo un ratito, voy a desconectar los micrófonos, porque a veces no todos saben desconectarlos. Ya, ahí sí. Perfecto. A ver, un momentito que me está llegando un aviso. Ah, sí. Mi señora dice, sí, ya empezamos, ya empecé. Ya, ahora sí, disculpe. Voy a compartir. Vamos a la presentación y sacamos estos. Entonces, les voy a leer lo que dice Apocalipsis, especialmente con estos cuatro seres vivientes, ¿ya? Dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor
y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y ponen sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, hasta allí la lectura de la palabra y el Señor, por supuesto, sea de bendición en nuestras vidas. Entonces, antes de entrar en el tema en detalle de los cuatro seres vivientes, es interesante de que delante del trono hay un mar de vidrio como de cristal o semejante al cristal. Y ese mar de vidrio es indica la inmensidad y la extensión de lo que hay delante del trono de Dios, por un lado, y de cristal o como de cristal tiene que ver, por un lado, hace un contraste con el mar que nosotros tenemos aquí en la tierra. El mar siempre está en constante movimiento, es tempestuoso. La gente le dice que también es traicionero. A veces se lleva gente que está en la orilla. Así que nuestro mar, aquí en la tierra, no es tranquilo. No es un mar que está en reposo o que está sereno, sino que es un mar en constante movimiento, turbulento. Y el libro de Isaías compara a los impíos como el mar en tempestad que nunca puede estarse tranquilo. En cambio, la extensión que hay delante del Señor es un mar de cristal, como de cristal. Es decir, no hay movimiento, no hay turbulencias, no hay tormenta, sino que está quieto. Y eso nos enseña acerca de la serenidad, la quietud, el reposo, la calma que hay en la presencia del Señor y delante de Él que está sentado en el trono. Y esa quietud, esa serenidad, ese sosiego que hay delante de Él la gozan todos los seres que se encuentran en su presencia. A diferencia de nuestra vida ajetreada, eh, pendientes del tiempo que pasa tan rápido, no alcanzamos a veces a terminar tantas cosas, siempre andamos apurados, los tacos en la calle, la locomoción, las contingencias que salen, los imprevistos. Entonces no podemos nosotros decir de que nuestra vida es como un mar de cristal, como el que hay delante del trono del Señor. Así que delante del trono de Dios hay paz, hay quietud, sosiego. Así que eso tiene que ver con el mar de cristal, ¿ya? Y junto al trono y alrededor del trono, lo que está acá, estos cuatro seres vivientes. Se le llama seres vivientes porque em, no se sabe si son querubines, serafines, ángeles, arcángeles o alguna otra jerarquía, principados, potestades. No se sabe, sí que en griego la Biblia simplemente le llamó seres vivientes, pero que son seres celestiales y están bastante cerca al trono de Dios, muy cerca, ¿ya? Y partamos primero con el número de ellos.
no son millones de seres vivientes como los ángeles, como los que tenemos en, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5 verso 11, donde los ángeles son millones de millones, sino que aquí son específicamente cuatro seres vivientes, según lo que nos dice Apocalipsis 4:6, ¿ya? ¿Y cuál es el significado espiritual, primeramente, del número 4? Porque los números en la Biblia tienen siempre una enseñanza, nos dejan alguna lección, tienen algo que decirnos. ¿M? Hay siempre algo que aprender de los números bíblicos. Por eso tenemos las 12 tribus de Israel, tenemos los 12 apóstoles, también tenemos eh, que el hombre fue creado al sexto día, tenemos los 40 días en el desierto, los 40 días de la tentación del Señor, al tercer día él resucitó. Siempre los números en la Biblia tienen una connotación espiritual. Entonces, primero vamos a decir de que el número 4 representa toda la realidad que perciben nuestros ojos, es decir, lo que nosotros tenemos contacto a través de nuestros sentidos. ¿M? Es lo que vivimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos. ¿M? Así que tiene que ver con esta realidad material, ¿ya? Es el número de las cosas que tienen comienzo, ¿m? De las cosas que son hechas, específicamente de las cosas materiales y de la materia misma. Por lo tanto, el número 4 en la escritura es el número de la plenitud material, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con lo que el verbo de Dios, porque acuérdese que en Juan capítulo 1 el Señor Jesucristo es llamado el Logos, que es el verbo de Dios, y allí dice que todas las cosas, todo lo creado, toda la materia y también todo lo espiritual, todo fue creado por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese llegado a existir. Eh, Él estaba desde el principio de la creación con el Señor, eh, trazándolo todo con su sabiduría. Así que por lo tanto, por eso que es el número de la plenitud material y tenemos varios ejemplos, tanto en, en la tierra, en el universo, como también en la escritura. Por ejemplo, los cuatro elementos de lo que está todo creado. Todo lo que existe debajo del cielo está creado de fuego, tierra, aire y agua. ¿M? También durante el día hay cuatro divisiones. Tenemos la mañana, la tarde, o la mañana, el mediodía, la tarde y la medianoche. ¿M? Cuatro divisiones del día principales. Tenemos las cuatro estaciones del año: verano, otoño, primavera, invierno, ¿cierto? También tenemos las cuatro fases lunares: luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. En las escrituras, y específicamente en el Génesis capítulo 2, justo en el capítulo 2, se mencionan los cuatro ríos de Edén, ¿cierto? Que salían del huerto del Edén y regaban todo el huerto, y se nos dan los nombres específicos de esos ríos. El primero se llamaba Pisón, y ese río era el que regaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Después teníamos el segundo, que es Guión o Gión, y este es el que rodea toda la tierra de Cus, descendiente de Noé. El tercer río es llamado Hiddekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates, ¿m?
que va a tener un rol preponderante en este libro del Apocalipsis. Así que también tenemos cuatro ríos. ¿M? Tenemos también para guiarnos los cuatro puntos cardinales que nos dio el Señor: el norte, el oeste, el sur y el este. Tenemos las cuatro divisiones que la palabra de Dios hace de la humanidad, de toda tribu, de toda lengua, toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿M? De toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Divide el Señor en el Apocalipsis a la humanidad en esos cuatro grupos. Y además en el universo tenemos cuatro fuerzas fundamentales que murió Einstein tratando de buscar una ecuación para unificarlas. Y esas cuatro fuerzas fundamentales son las que creó el Señor para llevar a cabo todas las leyes que rigen este universo. ¿Cierto? La fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza electromagnética es una, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las cuatro fuerzas fundamentales que rigen todo el universo, en todos los planetas, en las estrellas, en las galaxias, en todo. Así que si ustedes se dan cuenta, el número 4 tiene que ver justamente con el número relacionado con lo creado, con la materia, ¿ya? Y de alguna manera estos cuatro seres vivientes nos van a dar enseñanza acerca justamente de algo creado, ¿m? De algo que se trajo a la existencia, de algo que se pudo palpar, que se pudo ver, que se pudo tocar. ¿M? Ahora, en relación a los seres en sí, tenemos, por ejemplo, parte con el primer ser es un león. ¿M? Eh, es interesante que parta con este animalito, ¿ya? Porque ustedes saben que el león es llamado el rey de la selva o el rey de las bestias. Ahora, ¿por qué eh, es llamado el rey? Bueno, principalmente por dos cosas principales, ¿ya? Se le llama el rey primero, como les decía la vez pasada, se le llama por su rugido. Si él ruge, el sonido de su rugido se oye a 8 kilómetros de distancia. Yo, por ejemplo, vivo aquí en La Serena y a 8 kilómetros de la Plaza de La Serena está la Plaza de Coquimbo. Si el león ruge en la Plaza de La Serena, se debería escuchar en la Plaza de Coquimbo. Esa es la distancia a la cual se escucha su rugido. Tiene una potencia increíble, ¿ya? Y esto tiene un simbolismo. Esto tiene, podemos aplicarlo primero, lo vamos a ver en el católico, en el creyente, en el cristiano, y después lo vamos a ver que el león fue tomado como una figura de Cristo, ¿ya? Siempre vamos a ver esos dos niveles en relación con el fiel, con el creyente, con el católico, con el cristiano, y también en la persona de Cristo. Bueno, este rugido, por el cual es una de las características por el cual se le llama el rey de la selva, en el cristiano tiene que ver con lo que nosotros deberíamos hacer permanentemente, ¿cierto? Es anunciar el mensaje del Evangelio en todo el mundo, como lo enseñó el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 verso 15. ¿Mm? Lo voy a leer para que todo tiene cita bíblica. Dice, y el Señor les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que en todas partes, en todo lugar, a donde uno vaya,
tiene que anunciar la buena nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él salva, que Él perdona, que Él transforma, que Él cambia, pero principalmente Él salva, ¿cierto? Transforma, cambia el corazón. Así que tiene que ver, por un lado, con la predicación del Evangelio. Y también tiene que ver con el ministerio, como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3, tiene que ver con la enseñanza de la palabra, el ministerio de la palabra que puede hacer los encargados de la lectura bíblica, el sacerdote, o también, ¿cierto?, en algunos grupos, con permiso del, del sacerdote, que se pueda enseñar con alguien que esté capacitado, ¿cierto? El ministerio de la palabra tiene que ver con la enseñanza de las escrituras, cómo se aplica la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo, eh, a lo que nos está sucediendo, a la experiencia que estamos teniendo en estos momentos. ¿Cómo cómo puedo leer un pasaje y que ese pasaje me hable acerca de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo? Eso tiene que ver con el ministerio de la palabra. Y ambas cosas, el ministerio y la predicación se hace con la boca, ¿cierto? Se hace principalmente con los labios, pero también la predicación del evangelio, por un lado, se hace teniendo una conducta cristiana. Pero yo lo tomé, como hablamos del rugido, como hablamos del sonido, ¿cierto? Tiene que ver con lo que uno tiene que hacer con sus labios. Tenemos que abrir la boca para edificar a nuestros interlocutores, a nuestros semejantes, a nuestra familia, siempre que como dice, me gusta como dice Pablo en la carta, al tiro les digo, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que siempre de nuestros labios, siempre nuestro rugido tiene que ser para provecho, para edificar, para hacer bien a los demás. Nunca para andarse quejando, murmurando, protestando, siempre con el deseo de otorgar un pequeño ladrillo para que nuestro semejante construya bien su casa, ¿cierto? Así tiene que ser nuestro rugido, nuestra palabra, lo que sale de nuestros labios, que sea de edificación. Y en Cristo, pensando como Rey, el Señor en el Nuevo Testamento recibe tres títulos relacionados con el reinado. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:16 se le llama Rey de Reyes, porque Él está por sobre cualquier rey, sobre cualquier presidencia humana, sobre cualquier monarquía. Él es, Él es el sumum, el más alto, eh, el más soberano, Rey de Reyes. También se le llama al Señor Rey de los siglos, en primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. ¿Por qué Rey de los siglos? Porque antes que nosotros existiésemos y existiera la materia, existieran los ángeles, los arcángeles, antes que existiera todo, solamente existía Dios, solamente Él, y Él era el único Rey. Y aunque trajo a la existencia todo cuanto hay, sigue siendo Él Rey de los siglos. No tiene, no tiene principio, no tiene fin. Siempre ha existido, ¿cierto? Es algo que no podemos entender, es un misterio. ¿Cómo nunca tener un principio, nunca un inicio, un comienzo? Él es la causa de todo cuanto existe. Es la causa de nuestra vida, la causa de nuestra salud,
la causa de nuestra inteligencia, la causa de lo que realmente somos. Él lo mueve todo, por eso es el Rey de los siglos. Y sabemos también que en Juan capítulo 19, verso 21, al Señor se le puso un título sobre la cruz que decía Rey de los judíos, ¿cierto? Él es el que recibe el trono de David, su padre, y es lo que el Señor Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, le promete a David que después de él vendría uno cuyo trono sería eterno, que no tendría fin. Y no se refería a Salomón, Salomón murió, Salomón cesó de existir, Salomón entró como toda persona en la vejez, la enfermedad, la muerte. En cambio se refería al Señor Jesucristo porque Él es el descendiente de David. Por eso en uno de los evangelios que más se nombra al Señor Jesucristo como Rey de David es justamente en el Evangelio de Mateo. ¿M? Él es hijo de David porque desciende de David. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces el león, ese ser viviente en forma de león, por un lado es por su rugido, por la potencia al rugir, que tiene que ver, ¿cierto?, con el uso de nuestros labios para la edificación de la iglesia y de los demás, pero también tiene que ver con los títulos que recibe el Señor o el título con sus respectivos epítetos que recibe el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿M? Rey de reyes como el Supremo, Rey de los siglos, que está por sobre el tiempo, y Rey del pueblo que ha escogido. ¿M? El pueblo que ha escogido. La segunda característica por qué el león es un rey es también por la melena. No hay ningún otro animal que tenga la melena que él tiene, ¿ya? Y el simbolismo, especialmente primero en el cristiano, en el creyente, en el fiel, es como una corona, ¿ya? Es como un adorno. El Señor le dio un adorno especial al león que no lo tiene ningún felino ni tiene ninguna bestia, ¿ya? Y, y esa corona eh, aparece como título en el mismo libro del Apocalipsis. Dice que en Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Dice lo siguiente. En realidad es verso 6, ¿ah? No 16. Dice, hablando Juan y mandando la carta a la iglesia, dice, y nos hizo reyes. ¿A quién, a quién dice que nos hizo reyes? A nosotros, los de la iglesia. Y nos hizo reyes y los reyes tienen corona. Y aparte de hacernos reyes, nos hizo sacerdote para Dios su Padre. Por lo tanto, el creyente es un rey. Claro que no con la categoría, no con el rango de nuestro Señor, pero somos reyes. Ahora, eso que tiene que ver con el reinado, tiene que ver justamente con el gobierno que uno debe tener sobre sí mismo. Si el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, específicamente reyes, es porque un rey sabe gobernar, un rey sabe administrar, un rey tiene una buena gestión y apunta al gobierno que uno tiene que tener sobre su propia persona. Y eso se llama en la Biblia dominio propio o se llama templanza, ¿ya? Y es uno de los frutos del Espíritu Santo que debe caracterizar al, al verdadero Hijo de Dios. En Gálatas dice lo siguiente,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué es lo que es la templanza? El gobierno de sí mismo. Uno tiene que gobernar la vista, tiene que gobernar el olfato, tiene que gobernar el tacto, tiene que gobernar el gusto, tiene que gobernar el oído, tiene que gobernar los cinco sentidos, tiene que gobernar sus pasiones, tiene que gobernar sus deseos carnales, tiene que gobernar sus pasiones, tiene que gobernar su genio, tiene que gobernar sus sentimientos. Entonces el Señor, con su Espíritu Santo en el bautismo, nos hizo reyes para que supiéramos gobernarnos, para que tuviéramos templanza, para que tuviéramos dominio propio. ¿Cierto? Ser austeros, no caer en los siete pecados capitales, la gula, ¿cierto? Que se da mucho en las fiestas, comer a destajo, sin límite, no importando la salud, comer tarde. Los padres de la iglesia, específicamente Juan Crisóstomo, enseñaba que el cristiano, el seguidor del Señor, no tenía que comer tarde, tenía que comer hasta cierta hora. Por ejemplo, los médicos dicen que la última comida debiera ser a las 6 de la tarde, para que a las 7 de la mañana del otro día o a las 6 de la mañana el cuerpo se ha purificado y el hígado también, para que el metabolismo entre en estado de purificación. Pero sucede que ahora con la vida la gente come a deshora, come tarde, y come a destajo. No hay gobierno sobre el gusto. Es un ejemplo nomás. Pueden haber muchas cosas. Uno, por ejemplo, podría no tener gobierno sobre sus deseos. El deseo de comprar, comprar, comprar. Nunca termina de comprar. Eh, de caer, ¿cierto?, en esa escalada de ir cambiando automóviles todos los años, o cambiando los muebles, o cambiando, no sé. Hay muchas maneras en que uno puede caer en los excesos, que puede caer en el no dominio de lo que uno debiera mostrar como hijo de Dios, ¿cierto? Debiéramos mostrar austeridad, templanza, ser sobrio. Pedro dice, sed sobrios. ¿Mm? Es muy importante. Y también uno debe reinar en relación con los demás. Si uno es padre de familia, gobernar bien su familia, gobernar bien su área de trabajo, o los que tiene bajo su autoridad, o si le han dado cierto cargo en la parroquia, en la iglesia, en la catedral. Mostrar un buen reinado, y el reinado tiene que ser con orden. ¿Ah? Porque Dios es un Dios de orden, así que tiene que haber buena administración, buena gestión. ¿Mm? Bueno, todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con la corona, y la corona nos lleva al reinado. ¿Ya? La Biblia también nos habla de, de las coronas celestiales que ofrece el Señor, eh, que son bien especiales. Por ejemplo, Él habla de que Él da corona de sabiduría, y esa corona de sabiduría son para aquellas personas que son prudentes, ¿cierto? Que tienen tacto, tino y criterio, ¿cierto? En Proverbio es muy hermoso ese pasaje. Proverbios dice lo siguiente, dice así, Proverbios 14, 18, dice, los simples, los que no piensan o los que no usan su inteligencia,
Los simples heredarán necedad, o sea, puras cosas vacías. Más los prudentes, los que usan su inteligencia, los que la usan bien y saben decir la palabra adecuada en el momento adecuado, con las personas adecuadas. ¿Ah? Dice, más los prudentes se coronarán de sabiduría. Así que esa corona también va especialmente para los fieles en que emplean bien su inteligencia, emplean bien su criterio, son juiciosos, saben discernir los momentos, los tiempos, las personas, los lugares. ¿Ah? Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo dar, cuándo abstenerse de dar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, etcétera. Esa es la corona de sabiduría. Y también el Señor promete una corona incorruptible, no la corona que usaban los griegos de laurel, que se secaba y ya no servía, quedaban en los Juegos Olímpicos, sino que Él ofrece una corona incorruptible o eterna, y específicamente para aquellos que resisten o luchan. Eso está en la primera carta de Pablo a los Corintios, dice allí, todo aquel que lucha espiritualmente, lucha contra sí mismo, lucha contra sus faltas, etcétera. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, esos que luchan, por ejemplo, en cosas materiales, para recibir una corona corruptible, una corona que se va a secar, se va a echar a perder. Pero nosotros, los fieles, los creyentes, los católicos, pero nosotros, una incorruptible. Entonces el Señor le va a dar una corona incorruptible para los que luchan, ¿no? Para los que resisten la misma palabra, resisten las tentaciones, resisten sus pasiones, luchan contra su mal carácter, desarrollan las virtudes cristianas, ¿cierto? El Señor ha prometido esa, ese tipo de corona. ¿M? Y también tenemos eh, otras coronas terrenales que nos menciona la Biblia, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, se dice que la mujer virtuosa, una mujer virtuosa según la Biblia es una mujer prudente, es una mujer que lleva bien la crianza de sus hijos, administra bien el hogar, hace un buen empleo de los recursos. eh, es una mujer también que madruga, se levanta temprano. Es una mujer que se preocupa por el necesitado. Estoy citando todo lo que dice también Proverbios capítulo 31. Ahí habla de la mujer virtuosa y pregunta quién la hallará, porque son escasas. Dice así, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como barco de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, etcétera. Por lo tanto, una mujer virtuosa, según las escrituras, es una corona para el marido. Entonces,
Un marido exitoso, espiritualmente hablando, un marido que trabaja para el Señor, un marido de vida ordenada, un marido fiel, un marido entregado al Señor, a su iglesia, a su parroquia, ¿ah? Es porque está la esposa allí y ella es corona para su marido. Y fíjese que es corona, no, no es cinturón que está a la mitad del cuerpo, no es pulsera que está en las muñecas, no es collar que está debajo de la cabeza. Dice Proverbios 12 que la mujer virtuosa es corona, está arriba, en la parte más alta del cuerpo. ¿Para quién? Para su marido. Interesante, ¿cierto? La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala esposa, dice Proverbio, es como carcoma, como cáncer en sus huesos. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Así que ahí está hablando, el Señor está elevando a la mujer a un nivel bastante alto. ¿M? La pone arriba, en la parte más alta del cuerpo. Corona para su marido. ¿Por qué? Porque es una mujer diligente, cuidadosa, hacendosa, buena administradora, gestionadora, etcétera. ¿Mm? Eh, bueno, se pueden dar muchos ejemplos con respecto a eso. También se habla de que los que llegan a buena vejez, ¿ah? Eso está en Proverbios 16:31, lo voy a leer, dice, corona de honra es la vejez. Pero ¿qué tenemos ahora nosotros? Una sociedad que no quiere envejecer. Las mujeres se tiñen, los hombres se tiñen, quieren esconder las canas, gastan enormes sumas de dinero para evitar el envejecimiento. Muchas cosas. O sea, la sociedad actual no ve la vejez como corona de la vida, como una corona de honra. ¿Mm? No, no lo ve así. En cambio, el Señor dice que no, que las personas de la tercera edad, que ya están llegando, ¿cierto?, al final de sus días, la vejez es algo digno, con sus canas, con sus arrugas, con sus surcos en la piel, en su rostro. Es digno. Por lo menos en el mundo occidental no se valora mucho la vejez como una corona. Pero usted vaya al Oriente, vaya a China, vaya a Japón, vaya a esos países, incluso en la India. El anciano es respetado, es digno, se le da un puesto especial. Pero aquí todavía no llegamos a ese punto. Así que también ahí tenemos que la vejez es corona de honra. Eh, por un lado, los nietos a sus abuelos, los nietos a sus abuelos y los padres a sus hijos también son corona. Dice allí, corona de los viejos son los nietos, corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. ¿Ah? Entonces, los nietos son una corona a sus abuelos y los padres corona a sus hijos. Qué hermoso, ¿no? Por supuesto, en una familia cristiana, en una familia católica donde hay valores, donde hay respeto, donde hay fe, donde hay amor, se da así, ¿cierto? Se da de esa manera. Y el Señor lo describe como una corona, como algo sobresaliente, como algo digno de admirar, algo que hay que respetar y hay que reconocer. Pero también
Se puede usar la corona en sentido negativo, ¿sí? También en sentido negativo. Por ejemplo, el orgullo o la soberbia también puede llegar a ser corona, porque se nota una persona que tiene estos defectos. Dice en Isaías 28, versículo 1 y 3, con signo de exclamación con respecto a la tribu de Efraín, dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Está hablando de los que son buenos para tomar. Después dice en el 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Pero también esta ebriedad no es una ebriedad solamente del vino o del mosto. También uno puede quedar ebrio de las cosas materiales. Si la ebriedad es cuando uno pierde la sobriedad, uno está embriagado de la plata, embriagado por el trabajo, embriagado por los deseos, embriagado por tener cosas, eso también es un tipo de embriaguez. Y eso es una manifestación de orgullo y de soberbia, dice el Señor. ¿Mm? Así que esa es una corona negativa. Eh, y las últimas coronas, también tenemos corona de justicia, que el Señor le va a dar a aquellos que predican la palabra, como Pablo, ¿cierto? Eso está en 2 de Timoteo 4:3. También está la corona de vida, que el Señor le va a dar a aquellos que fueron capaces de soportar la prueba, de soportar las tentaciones, las aflicciones, de soportar los problemas sin desviarse, sin perder la fe. Está también la corona de gozo que el Señor le da por ganar almas para Cristo, almas para la iglesia. Esa es la corona de gozo que está en Filipenses 4:8. Está la corona de gloria que seguramente se les va a dar a muchos sacerdotes, a muchos párrocos, ¿m? Por apacentar la grey del Señor. Y está la corona de victoria. La corona de victoria la tenemos en el Salmo 21. ¿Por qué? Por triunfar sobre el mal, sobre el egoísmo, sobre la transgresión, sobre la desobediencia. Así que todas esas coronas uno puede acceder, ¿cierto? Y están allí porque el Señor nos ha hecho reyes para su Padre. ¿Mm? Ahora, en relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido podríamos decir de que el Señor Jesucristo pasó por dos estados. Pasó por el estado de la humillación, ¿cierto? Cuando fue apresado, lo golpearon, lo escupieron. Acuérdese que lo abofetearon una compañía completa de romanos. Una compañía eran 100 soldados. Se burlaron de él poniéndole un manto púrpura, coronándole y le coronaron de espinas. ¿Cierto? Tomaron unas espinas las más puntiagudas, las que a veces uno ve sobre el pasto para que la gente no se meta, ¿cierto? Le dieron forma circular y se la apretaron sobre su cabeza, coronado de espinas. Eso fue en su estado de su humillación, porque el Señor tenía que experimentar la humillación. Pero después
nos dice la carta a los Hebreos, ¿cierto? Él es coronado de honra y de gloria. Y ese coronamiento de honra y de gloria fue cuando el Señor venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, según nos dice la carta a los Hebreos capítulo 2. Por lo tanto, Él es coronado de honra y de gloria en su exaltación. Es coronado de espina en su humillación, pero es coronado de honra y de gloria en su exaltación. Porque todo aquel que se humilla será exaltado, pero todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Así que si usted ha experimentado humillaciones, o hemos experimentado, ya sea por familiares, por compañeros de trabajo, por diversas personas, ya seremos exaltados, ya seremos puestos en alto, pero eso lo hace el Señor. No lo hace uno. Por ejemplo, José tuvo estar en la cárcel, humillado, acusado injustamente, tratando de matar los hermanos, porque tenía esos sueños. Y miren qué terminó, fue segundo después de Faraón. Pasó por la humillación porque luego iba a ir a la exaltación. ¿Y qué decir de Daniel? Daniel llegó a ser primer ministro en el rey de Nabucodonosor. ¿Mm? También fue exaltado, pero pasó por la humillación. Así que el Señor Jesucristo pasó por ambas, por ambas. Y en ambas fue coronado. Bien, entonces, esas lecciones, las que hemos extraído de este primer ser viviente, que tiene forma de león, león es el rey de la selva, ¿cierto? Por su rugido, por su melena, y vimos las aplicaciones, tanto en cada fiel como también en el Señor Jesucristo. El segundo ser viviente es un becerro o un toro, ¿m? Que es el rey del ganado. En cambio, el león es el rey de la selva o el rey de las bestias. El toro es el rey del ganado. ¿M? ¿Y qué es lo que caracteriza al, al becerro? Al becerro le caracteriza su resistencia. Tiene harta resistencia. La resistencia nos habla de la perseverancia. ¿M? Entonces uno dice, ¿qué es lo que es la perseverancia? ¿Qué caracteriza al toro, al buey? ¿Qué caracteriza a este animalito? Bueno, la perseverancia es la capacidad que tiene toda persona, es la capacidad que tiene toda persona y especialmente la persona que tiene al Espíritu del Señor, que ha sido bautizado, es la capacidad que tiene toda persona para hacer siempre, pero siempre el bien, a pesar de la molestia que ocasione muchas veces tratar de hacerlo. Porque a veces uno quiere hacer el bien, pero uno encuentra obstáculos, impedimentos, encuentra personas difíciles, encuentra personas desconfiadas. Ahí me ha tocado que yo quiero hacer el bien y las personas piensan de que yo quiero algo de ella, o que me quiero aprovechar de ella, o que quiero sacar algún fruto de ella. No. Por eso que hacer el bien tiene que, al hacer el bien uno tiene que estar desapegado del fruto del bien. ¿Qué significa? Que yo no tengo que hacer el bien para lograr obtener algo. Esa es una mala intención o una intención interesada. Yo tengo que hacer el bien por el solo hecho de hacer el bien y sobre todo hacer el bien para honrar a mi Señor. Hago el bien para dar gloria a Dios. Hago el bien para manifestar que Dios está en mí, pero no hago el bien porque busco ganar algo.
Por eso tenemos que hacer el bien sin apego al fruto, sin apego a lo que yo pueda lograr. Y aunque me cueste mucho hacer el bien, se me presenten eh, muchas cosas que me impiden, yo tengo que seguir haciendo el bien. Y eso se llama perseverancia. El prefijo per significa siempre, siempre. No cuando, no cuando esté alegre, no solamente cuando esté contento, cuando esté alegre, no solamente cuando tenga toda la energía. Tengo que hacer el bien cuando esté cansado, cuando esté trasnochado, cuando esté enfermo, cuando me duele la cabeza, cuando, etcétera. El asunto es siempre y en todo momento hacer el bien, aunque a veces me signifique molestia. O sea, una persona le hice el bien y me tiró un carterazo, o esta persona le hice un bien y se enojó. A esta persona yo le hice tal favor y sucede que me malinterpretó, no importa, pero usted hizo el bien. Por eso que se llama perseverancia, y eso es lo que caracteriza a este animalito. ¿Mm? Entonces, voy a poner acá una tablita, voy a poner en Cristo, en el Señor Jesucristo, y al otro lado voy a poner en el cristiano, en el fiel, el católico. Por ejemplo, el Señor perseveró siempre en meditar en la palabra de Dios. Siempre estaba meditando en la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 1. Oye, es que tengo sueño, es que estoy cansado, es que tuve un turno largo, es que me duele la cabeza, que me duele la pierna, que me duele el codo, es que me duermo. ¿Qué dice ahí? A pesar de la molestia que ocasione. Y una de las cosas en las cuales tengo que perseverar es en meditar todos los días en la palabra de Dios. Sí, todos los días. El Salmo 1:3 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. No significa que no va a dormir, sino que de noche significa de que a veces cuando despierta y tiene insomnio, se pone a orar, a rezar, pero sobre todo a leer su palabra. Porque el Señor tenía ese ejercicio, meditaba en su palabra. Y si usted medita de día y de noche siempre, persevera, aunque esté cansado, aunque tenga doble turno, aunque le duele la cabeza, aunque le duela los pies, aunque tenga las piernas hinchadas, y me doy tiempo para meditar en su palabra, ¿cuál va a ser el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué interesante. Y todo lo que hace, toda actividad que realiza, le va a ir bien. ¿Y por qué le va a ir tan bien? Esa persona le va tan bien porque medita en la palabra del Señor de día y de noche. Y será como árbol. Si yo planto un árbol junto a un río, nunca se va a secar, siempre va a dar fruto. Así que la lectura y la meditación de las escrituras da muchos frutos. El resultado, hermanos, de todas estas meditaciones o de todos estos que les comparto son años de meditar, de estudiar todos los días la palabra de Dios. Todos los días.
dándole vuelta y rumiando la palabra y buscando y el origen y de dónde viene, y esta palabra no la entiendo. Y el Señor revela, muestra cosas preciosas, cosas que ojo no vieron, ni oído oyeron, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a todos los que le aman. Entonces el Señor Jesucristo perseveraba en la meditación de la palabra de Dios. ¿Mm? También perseveraba en un buen carácter. Tenía muy buen carácter. Se dice que en el Señor Jesucristo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? En el Señor Jesucristo había un perfecto equilibrio de todos los rasgos de personalidad que existen en la humanidad. Por ejemplo, la psicología clasifica a la persona en cuatro temperamentos, ¿cierto? El sanguíneo, el colérico, el flemático, ¿cierto? Y el melancólico. En el Señor Jesucristo mantenía en armonía esos cuatro temperamentos. También hay estudiosos que dicen que en en las 12 tribus de Israel y también en los 12 apóstoles habían 12 caracteres distintos y que en el Señor Jesucristo también estaban esos 12 y los mantenía en completo equilibrio, ¿cierto? Tenía control total de sus emociones, de su fuerza, de todo. Eh, Dice ahí en el 7:24 en Hebreos, hablando del Señor Jesucristo, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, el Señor no era voluble, ni cambiante, ni incoherente. ¿Mm? Su palabra, su pensar y su accionar estaban en completa concordancia. Por eso que uno tiene que ser de un carácter estable. Las personas de carácter estable que perseveran en un carácter estable son personas dignas de confianza, son personas a las cuales se les delega grandes responsabilidades, son personas que pueden llegar muy arriba porque por su perseverancia en un carácter estable, del cual nos habla el becerro o el toro. Y el Señor también perseveraba en sus obras y especialmente en sus buenas obras. El Señor dijo ahí en Juan, me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario. Así como tan necesario el oxígeno para respirar, para el Señor Jesucristo era tan necesario hacer las obras que le dijo el Padre que llevaba a cabo. Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Así que el Señor trabajaba fuertemente, haciendo cosas buenas. Y a pesar de que tenía obstáculos, siempre hacía el bien, siempre. Bueno, en nosotros, y especialmente para con Dios, debemos tener lo que se llama en el proverbio tener temor de Dios. Temor no significa miedo, sino que significa estar consciente de que Dios nos mira en privado y en público. Sus ojos están siempre sobre nosotros. Por lo tanto, si Dios siempre me está mirando y yo estoy consciente de su mirada santa, de su mirada paternal, de su mirada
padre que siempre busca ayudar a su hijo, entonces yo me voy a conducir de tal manera de que no lo voy a ofender. No voy a decir nada para ofenderlo, ni voy a hacer nada para hacerlo sentir mal. Eso es el temor de Dios o el respeto reverente a Dios. ¿Mm? Tengo que perseverar en el temor de Dios. Eh, y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, estar pendiente de su rostro, estar pendiente de su rostro. Que el Señor siempre el rostro lo tiene de buen agrado hacia quienes le buscamos, le amamos, le servimos y nos esforzamos. Su rostro siempre está alegre. ¿Mm? Acuérdense lo que el Señor dijo en la parábola de la oveja perdida, de que el, el pastor deja las otras 99 y sale a buscar la única que se perdió. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, ¿cierto? Significa que se hace responsable de la ovejita y la lleva de vuelta al rebaño. Y el Señor dice, así es todo pecador que se vuelve al Señor, porque porque los ángeles, dice, delante de los ángeles de Dios hay gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no, que no necesitan arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hay delante de los ángeles? Está el rostro de Dios. El Señor se alegra cuando un pecador se arrepiente y por lo tanto hay un gozo especial en el cielo. ¿Mm? Entonces, perseverar en mantener siempre contento el rostro del Señor. También nuestra actitud para con la iglesia, ¿cierto? Perseverar en la doctrina o en el magisterio, todo lo que se enseña, todo lo que es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro gozo, para nuestra paz, para tener eh, bienes espirituales aquí en la tierra y también después cuando partamos de este mundo. Perseverar, como dicen Hechos 2, 41 y 42, perseveraban en la comunión, perseveraban en la Eucaristía, perseveraban en las oraciones. ¿M? ¿Qué es lo que caracterizaba a los primeros cristianos? La comunión, compartir. eh, si yo veo un hermano con necesidad, si yo veo un hermano que requiere consejo, requiere apoyo, requiere que uno le oriente, ahí está la comunión. Es la Eucaristía, que es el alimento de nuestra alma. El cuerpo es alimentado por el alimento, el alimento sostiene el cuerpo y la Eucaristía alimenta el alma. Las oraciones, que son el oxígeno de nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos vivir sin oxígeno. Tampoco deberíamos de carecer de las oraciones. Y también un aspecto hacia uno mismo, perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pedro. Dice, sed sobrios, sobrios, temperados, ¿cierto? No sin control. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿De quién anda alrededor? De nosotros. El diablo no va a andar alrededor de los que no creen, ni los que son fieles, ni que tienen al Espíritu Santo. El diablo va a andar alrededor de los hijos de Dios.
Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los hermanos estamos expuestos a los ataques del enemigo porque él se preocupa de los que creen, no de los que no creen. Así que por lo tanto necesitamos la oración. Necesitamos perseverar en lo que ya aprendimos, en todo lo que ya sabemos, ponerlo en práctica, llevarlo a la acción, llevarlo a lo concreto, que no quede en las teorías, no quede en la cabeza, sino que se lleve al diario vivir para aprender, ¿m? Para aprender más y perseverar en nuestro pensamiento en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que nuestro pensamiento no debe estar en los problemas, no debe estar en las cosas negativas, no debe estar en la inseguridad, no debe estar en andar buscando malas intenciones en las otras personas. No, no gastemos nuestra energía mental en esas cosas que no sirven de nada, porque son parásitos mentales. Entre paréntesis, hay un muy buen libro de Axel Kaiser que se llama Parásitos Mentales, que son todos aquellos pensamientos que nos quitan nuestro potencial, nuestra capacidad y nos desenfocan de tener nuestro pensamiento en el Señor. Así que también tenemos que perseverar en nuestra mente en Él, que nuestra mente esté en la persona del Señor, esté en Cristo. ¿Mm? Ahí tienen el pasaje, Isaías 26, ese es mi favorito, 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia es la capacidad que tenemos de hacer siempre el bien a pesar de las molestias que nos ocasionan. Me cuesta perseverar en mi mente en Dios. Bueno, pero tiene que hacer un lado los obstáculos y centrarlo otra vez en el Señor. Es que tengo miedo, es que tengo angustia, es que tengo esto. Enfóquese en el Señor. Guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Mm? Y la otra característica que tiene el toro, el buey, ya vamos terminando ya, le caracteriza la sujeción. El animalito se sujeta a su amo. Por eso que el toro era animal de carga, lo usan para el arado, lo usan para trasladar cosas. Se sujeta, sujeción. Eso tiene que ver con sumisión o sometimiento. ¿Ya? Y de nuevo lo vamos a ver en Cristo. El Señor, como hijo humano, en él en él hay una sola persona, pero con dos naturalezas. La naturaleza humana y divina, pero es una sola persona. Pero él, como hijo, como humano, él tenía que someterse al Padre. Se sometió al Padre en sus obras. ¿Mm? Eso está en Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice allí? Dice,
Juan 5:19. Respondió entonces Jesús a los judíos, que siempre lo andaban molestando, y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Dios el Padre le mostraba a través de su mente lo que tenía que hacer. Y el Hijo, Señor Jesucristo como Hijo, no hacía ninguna cosa diferente, sino lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Ese es un absoluto sometimiento. Y ese sometimiento es el que también tenemos que llegar nosotros. Fíjese que el Señor Jesucristo se sometió a tal punto a la voluntad del Padre que estuvo dispuesto a morir por obedecer a Dios. Por eso que los primeros mártires, para ellos era un honor, un privilegio morir, porque significa que se estaban sometiendo totalmente a Dios, absolutamente, como lo hizo el Señor Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no le dijo al Padre, Padre, ya voy a morir, pero sabes que encuentro muy crudo la cruz. Encuentro que me van a doler mucho cuando me claven los pies y las manos. ¿Por qué no me buscas una manera distinta de morir, más suave, más cómoda, una especie de eutanasia? No, Dios el Hijo se sometió a una de las muertes más horrendas, que era morir crucificado. Terrible, todos los dolores, todo el sufrimiento. Por cada respiración, si él respiraba, le tiraba, al respirar se levanta el diafragma, se levanta el pecho y le tiraba, tenía que tirar, el cuerpo se estiraba y le tiraba los clavos. Entonces, hasta eso, y el Señor sabía cómo iba a morir, igual se sometió. Entonces yo me tengo que preguntar, si yo supiera cómo voy a morir y el Señor dispuso para mí morir de esa manera, ¿yo estoy dispuesto a morir a pesar de que sé que va a ser duro? Y el Señor sí lo hizo. Sometió totalmente, fue obediente hasta la muerte. Eso se llama obediencia perfecta, obedecer hasta la muerte. La muerte también, y en la misma, bueno, y eso está dentro de sus obras, que incluía el sacrificio, ¿cierto? Incluía el sacrificio. En Mateo 26:42, pero él empezó a sufrir antes, ¿cierto?, de ser crucificado. ¿Por qué digo que empezó a sufrir antes? Porque él oró en el Getsemaní y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, la copa de beber, la copa de sufrimiento, de amargura, de ser muerto en la cruz, sin que yo la, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que el Señor anticipaba en su mente la clase de muerte que iba a tener. Él sabía con anticipación. Si usted supiera con anticipación cómo va a morir, sería un tormento mental diario. Imagínese el Señor. Y él era hombre también. Así que
totalmente sometimiento. Y en nosotros tenemos que someternos a Dios. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice esto. Si usted se somete y yo me someto a Dios, va a pasar algo muy hermoso. Escuchamos la voz de Pedro que decía que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar, ¿cierto? O sea, él siempre anda pendiente del creyente, del fiel, del cristiano, del católico. Siempre anda pendiente de ellos, de los hijos de Dios. Pero mire lo que dice Santiago. Sométanse pues a Dios, total sometimiento, total, como el Señor. ¿Y qué va a pasar? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ah, ¿por qué? Porque como el diablo es soberbio, orgulloso, él no soporta, él no soporta es una bofetada a él cuando ve a un fiel católico creyente, un cristiano, sometido totalmente a Dios. Él no puede soportar la humildad, la humillación. Es como que usted le estuviera pegando bofetadas, como que, como que le está diciendo, así deberías haber sido tú, y mira cómo estás de soberbio. Entonces, usted se somete a Dios, resiste al diablo y él huye. El diablo no puede soportar la humildad, no la soporta, sale arrancando, huye, porque es algo contrario a lo que es él. Pero ¿qué pasa si el cristiano es soberbio, orgulloso, altanero, se cree superior, siendo un hijo de Dios? Esa naturaleza soberbia atrae al demonio, lo atrae, porque hay algo que es de su misma naturaleza y se empieza a venir, a acercar y empieza a andar alrededor. Pero si usted se somete, si yo me someto, si nos humillamos delante del Señor y nos sometemos totalmente, somos sumisos, somos humildes, Él no va a tener ni arte ni parte en nuestra vida. Él huye, sale arrancando, no soporta lo humilde. Esa es la clave de tener al diablo lejos. Pero si yo caigo en una soberbia de cualquier tipo, hijo, tómese los remedios, no, yo creo que mi cuerpo lo soporta y no necesito remedio. Eso es soberbia. Eh, no, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Esa persona tiene que venir a mí y pedirme perdón porque ella fue la que estuvo mal. Soberbia, orgullo. ¿Quién viene? El león rugiente. Pero si yo digo al contrario, no, si en realidad yo, aunque yo no cometí la falta, yo era a conversar con ella o con él y vamos a arreglar la humildad, huye, se arranca. El sometimiento es muy importante. El sometimiento es la clave para espantar no solamente a Satanás, sino que también a todos sus secuaces. Todos los secuaces no soportan la humildad, huyen. Y al contrario, la soberbia les atrae, es como un imán. Hay que someterse también a los obispos y pastores, como dice Hebreos 13:17, a nuestros líderes, la iglesia, los que nos aconsejan, a nuestros párrocos, a los que el Señor ha puesto en autoridad. Pero si ellos están equivocados, nosotros debemos conversar con ellos, siendo bien respetuosos,
como dice también la palabra de Dios, en privado y hacerle ver, ¿cierto? Porque no son no son infalibles. ¿M? Son tan humanos como nosotros, pero también tenemos que someternos, porque como lo dice primero de Pedro 5:5, él dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, a los obispos, y todos sumisos unos a otros, y revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que fíjese que cuando una persona está con soberbia, Dios lo resiste y el diablo se acerca. Pero cuando la persona está en estado de humildad, Dios le da gracia y el diablo se arranca. Ahí está la clave. Hay que también someterse a los gobernantes, a la autoridad de los carabineros. Si el carabinero me saca un parte, no me tengo que tirar, desafiarlo. Él tiene la autoridad. ¿Y qué dice Pablo acerca de eso? Ahora, si la autoridad me está llevando, me está obligando a hacer algo en contra de mi Señor, de nuestro Dios, de la iglesia, ahí no tengo por qué obedecerle. Pero acá dice Pablo lo siguiente, se me pierde ese pasaje. Ah, está, ahí me acordé, Romanos 13. Dice así, sométase, sométase, sumisión, sujeción, la característica del segundo ser viviente. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Autoridades superiores sería el presidente, el alcalde, los magistrados, los jueces, los carabineros, la PDI en nuestro país. Sométase toda persona a esas autoridades. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, nos gusten o no nos gusten, y las que hay por Dios han sido establecidas. O por Dios ha sido permitido que esté esa autoridad allí. Por lo tanto, tenemos que ser no no, no andar hablando mal de ninguna autoridad. ¿Por qué? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que tenemos que someternos a los gobernantes, a las autoridades. Y más encima, Pablo nos pide que tenemos que orar por ellos. Sí, tenemos que orar también por ellos. Dicen, dice acá, eh, primera de Timoteo. Eh, acá está. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia y autoridad. Hay que orar por las autoridades o por los gobernantes. ¿Por qué hay que orar por ellos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador. Así que al Señor nuestro le agrada que nosotros oremos por nuestros gobernantes y no andar murmurando de ellos. Eso se llama sometimiento. En este caso, a lo que Dios manda. También hay que someterse a los jefes o a las jefas que tenemos en el trabajo, siempre y cuando ellos no vayan en contra de nuestra fe. Si esta persona quiere que yo mienta, o esta persona quiere que haga yo algo ilegal, o quiere que lo encubra en algo que no corresponde, yo no. Ahí sí que no le obedezco, jefa. ¿Sabe por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Y hay que ser bien valiente para hacerlo. Y la valentía viene del Señor. Y también aconseja Pedro, aconseja a que las esposas se sometan a los maridos. A los maridos se nos dice que amemos a nuestras mujeres y a las mujeres se les exhorta a que se sometan al marido, siempre y cuando el marido a la mujer no le, no la lleve a algo malo. La mujer tiene todo el derecho, no, eso no te lo voy a aguantar, esto tampoco. Pero si el marido es un buen creyente, un buen cristiano, un buen católico, un buen servidor de Dios, y es alguien virtuoso, la esposa tiene que seguirlo como la iglesia sigue a Cristo, que la esposa es figura de la iglesia y el marido es figura de Cristo. Bien, hermano, ¿qué más tenemos? Bueno, eh, eh, ya me estoy pasando ya. Bueno, no alcanzamos a ver nos quedó que son tantos detalles, son años de meditar. eh, Me quedó el hombre, que usted lo puede leer después, y me quedó el águila, ¿ya? Así que la próxima vez vamos a ver las vestiduras en relación con la liturgia y cómo esas vestiduras vienen del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Así que voy a parar la grabación.